La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Amigos, nuestro invitado para comenzar hoy es el doctor Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo bancario, creador de Camel Rating System para bancos en América Latina y también de Global Map. Porque vamos a hablar un poco de economía en Venezuela, pero yo creo que debemos comenzar, doctor Buniac y Mariela, porque Venezuela, según el informe Bloomberg que apareció hoy, lidera por sexto año consecutivo el ranking de miseria económica mundial. Algo de verdad que es atronador en el sentido de que se han dado, nos hemos dado cuenta se han dado cuenta ellos de lo que nosotros estamos viviendo. Pero quisiera que nos hablaras de eso, Leonardo, para comenzar. Bueno, muy buenos días, Mariela, Nelson, siempre un placer saludarles, ¿no? Y un saludo inmenso, un abrazo inmenso a todos los radioescuchas. Mira, lo primero es que el informe es consistente con lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin duda recoge de manera quizás desfasada lo que ya viene ocurriendo desde hace ya varios años. Y lo cierto es que la economía venezolana hoy podemos describirla como una economía que está en una suerte de depreflación. ¿Y qué significa eso? Eso no es un término económico, pero sí bastante comercial y periodístico para explicar lo que está pasando, que es una suerte de contracción económica agravada de toda la economía, al mismo tiempo acompañada con un ciclo de carácter hiperinflacionario. Y alguien diría, ¿hiperinflación? Sí. Venezuela acaba de romper el récord de tener la hiperinflación más prolongada del siglo XX y XXI. O sea, todavía se prolonga, porque en el año 2018 tuvimos una hiperinflación de casi 4 millones, 3 millones y pico por ciento. En el 2019, cifras publicadas por el propio Banco Central de Venezuela, cerramos con una inflación de 9.500%, inclusive por encima de la que publicaba la Asamblea Nacional. Y ahora en el año 2020, que se pronosticaba una inflación de 4.500%, todavía extremadamente elevada, pues se reinicia ahora en el 2020 el ciclo hiperinflacionario. Tú me vas a decir, Leonardo, ¿cómo es eso que se reinicia? Claro, se reinicia con mucha fuerza y podemos alcanzar niveles muy importantes en el año 2020 como consecuencia de que el gobierno, en ausencia del ingreso petrolero, recordemos la severa caída del ingreso petrolero, no por los precios, sino por los niveles de producción. Venezuela cerró el mes pasado cifras oficiales en 356.000 barriles diarios de producción de crudo. Eso no tiene precedente sino en el año 1937, para que tengas idea. Ese es el nivel en que estamos, 1937, imagínense. Más o menos. ¿Qué más retroceso? O menos. Y per cápita, y si lo hacemos per cápita, es 1927, en la época de Juan Vicente Gómez. Entonces resulta que obviamente con la caída del ingreso petrolero tan importante que hemos tenido ahorita, sin precedentes históricos, y recordémosle a todos los radioescuchas que Chávez recibió la producción en 3.500.000 barriles y Maduro la recibió en 2,4 millones. Bueno, estamos en ese nivel hoy. Como consecuencia de la caída del ingreso petrolero y como consecuencia de eso, del ingreso fiscal petrolero por el tributo, el gobierno se vio obligado en este momento a recurrir nuevamente al expediente de la monetización del déficit fiscal. Eso que tú llamas muy bien, Nelson, Mariela, la emisión inorgánica de dinero, ¿sí? La maquinita de producir billetes. El año 2019 el gobierno logró desacelerar la hiperinflación y la llevó al 9.000%, que es exageradamente alta, pero la logró desacelerar porque hizo contención fiscal, contrajo el gasto público, aumentó el encaje legal de los bancos, lo llevó a 100% y con eso evitó que el crédito bancario presionara el nivel de precio de la economía. Bueno, resulta que en el año 2020, como consecuencia de la severa caída del ingreso petrolero que aporta el 96% de los ingresos de este país, el gobierno recurre nuevamente al expediente, violando claramente la Constitución de la República de Venezuela, regresa al expediente de pedirle plata al Banco Central de Venezuela para que financie la gestión fiscal
el crecimiento del gasto público y los programas sociales que el gobierno ha estado entregándole a los sectores de menores recursos, especialmente a través de los subsidios y las cajas CLAP. En consecuencia, el año 2020, lo que te quiero decir es que en el año 2020 se reinicia el ciclo hiperinflacionario en un contexto de severa contracción de la actividad económica. ¿Y por qué lo digo? Porque para este año el Fondo Monetario en el mes de enero publicaba que la proyección de contracción estaba alrededor del 10% para este año, habiendo caído 35% en el año 2019, con un acumulado de casi 70% de caída desde el 2013 hasta el 2019. Para que tengas idea y valoremos esto, hoy la economía venezolana, el PIB, la producción interna de bienes y servicios, se ubica en 70.000 millones de dólares. Y tú me dirás, ¿eso es mucho o eso es poco? Pues te comento, el PIB de República Dominicana, con 10 millones de habitantes, son 87.000 millones de dólares, es decir, casi 20.000 millones más que Venezuela. El PIB de Guatemala, un país pequeño centroamericano, es de 85.000 millones, más grande que Venezuela, con una población que no llega a 11 millones de habitantes. El caso de Ecuador, que tiene una población mucho más pequeña que Venezuela y una economía chiquita, el PIB son 107.000 millones de dólares, es decir, 30.000 millones más que Venezuela. Y Venezuela hace 5 años atrás tenía un PIB por encima de 300.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Este año 2020, con los pronósticos que teníamos, que ya era una caída de 10%, debo actualizar y decirte que el pronóstico para este año, producto del proceso contractivo ya acumulado, inercial, más el confinamiento de la economía venezolana, puede provocar que el PIB caiga este año por encima del 31, 32, 33%, que tiene que añadirle a lo que ya hemos caído en los últimos 6 años. Eso, en medio del reinicio del proceso de hiperinflación, hace que pérdida de poder de compra más desempleo signifique exponencial los niveles de pobreza crítica y extrema. Con esto intento explicarles el informe publicado por Bloomberg. Oye, pero digamos que con el precio actual del dólar, ya el salario mínimo del venezolano prácticamente es inexistente. Sigue sin existir el efectivo en la calle, la gente se sigue manejando, un grupo de la población con algo de efectivo en dólares, pero cada vez es más cuesta arriba producir dinero para el venezolano común. Y no conseguir bolívares también, Mariela. Exacto, entonces poder comprar comida, adquirir los bienes básicos es una tarea titánica. Sí, no, mira, y te cuento algo, hay que añadirle a esto algo adicional que tiene que ver fundamentalmente con el tema logístico del efectivo, y te voy a hablar del efectivo en dólares. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero ya es casi imposible conseguir un billete de $1 o un billete de $5. O sea, es muy difícil. Sí, señor, no hay nada digamos, de sencillo, de 10, de 20, de 5. No se consigue, o sea, que se le complica mucho la vida ahora al venezolano porque no hay efectivo en bolívares, porque además no compra absolutamente nada. Recordemos que el billete de mayor denominación son 50.000 bolívares soberanos, que no compra absolutamente nada. Tú requieres toneladas de billetes de esos para comprar 1 kilo de pollo, o 2 kilos de pollo. Entonces resulta que el problema que se complica más es porque no hay divisas en efectivo, no hay especies. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Esto es interesantísimo explicarlo. Voy a poner el ejemplo de Ecuador. Ecuador, el gobierno ecuatoriano, en noviembre del año pasado, le compró a la Reserva Federal 330 millones de dólares en especie, en efectivo. Es decir, el Banco Central del Ecuador tiene una cuenta en la Reserva Federal de los Estados Unidos y le digo, mira, de mi plata que tengo guardada allí, mándame unos aviones con 300 millones, pero en efectivo. ¿Para qué? Para ser inyectado en la economía ecuatoriana, para reemplazar billetes que se dañan, desuso, y por supuesto para soportar el crecimiento de la economía. Eso
lamentablemente no lo puede hacer el gobierno de Venezuela ni el Banco Central. Claro que no. Nosotros Cierto, no podemos, está el Banco Central está sancionado y como consecuencia Sí. no puede comprar efectivo en ninguna parte del mundo. Entonces, date Oye, cuenta del también problema que asusta tenemos. lo que ha rodado por allí en Twitter de ciertos trabajadores de la industria petrolera que están avisando que es probable que la gasolina pueda fallar de nuevo. Así Sí, es. pero No, oye, eso, pero ya vamos a hablar de eso. óyeme, pero fíjate con los billetes, estamos conversando con Leonardo Buñac, amigo economista, con lo de los billetes está pasando también que hay lo que decían de la escasez de billetes sencillos, pero se está dificultando para mucha gente la adquisición de dólares y sobre todo el temor en dólares, en billetes grandes, el temor de la falsificación. Y Falsificación. también hay que decir que a Venezuela no le compra la Reserva Americana, pero se han traído dinero de Turquía, de Europa han traído euros, bueno, han movido por todos lados para conseguir dólares y euros que los han traído en avión. Y es lo que está en el mercado ahorita, no hay más nada, Leonardo. Es correcto. Lo que yo quería decirles es que dentro de lo que es una política monetaria sana y que apoye el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, el gobierno ecuatoriano cuando le compra a Estados Unidos especies, las especies es el billete, el papel moneda, le dice, mira, quiero que me envíes tanto de billetes de 1, de 5, Sí. de 10, de 50, de 100, para darle viabilidad logística al comportamiento del sistema de pago. Igualmente el caso del gobierno panameño que usa el dólar como moneda oficial, o el caso del gobierno de El Salvador que también utiliza el dólar como moneda de curso legal. Bueno, en Venezuela no está ocurriendo eso, la economía venezolana se nutre de lo que se llama la dolarización transaccional, que está soportada en cierta forma por una economía subterránea, por una economía donde hay ilícitos inclusive, porque hay temas de legitimación y lavado capitales, vinculado sí, con narcotráfico, con otras actividades de contrabando de extracción, de extorsión, etcétera, que hay en la frontera. En consecuencia, eso está ocurriendo y lo que tienes entonces en la calle es una especie de anarquía en el sistema de pago, donde el pago móvil ha sustituido prácticamente la tarjeta de débito y lo anterior ha sustituido básicamente al efectivo. Y el dólar, que es el que compra más, bueno, tiene grandes dificultades para poderlo utilizar, primero por lo auténtico y fidedigno que puede ser, porque puede provenir de actividades ilícitas como la falsificación. Recordemos que la FARC y que está en el negocio del narcotráfico son falsificadores de billetes. Y eso ocurre en muchas partes del mundo, y así entonces tienes una situación donde el sistema de pago en Venezuela está altamente perturbado, altamente afectado. A eso tiene que añadirle la hiperinflación, el deslizamiento del mercado cambiario, obviamente por la falta de divisa, y por supuesto el nivel de contracción económica del país. El informe de Bloomberg refleja todo eso. Eso te iba a decir. Para eso voy al informe de Bloomberg. Aparece Venezuela, Argentina, Sudáfrica y Turquía con los más increíbles estándares del año 2019 como las 4 economías más miserables del mundo. Venezuela es la número 1 más miserable, manteniendo el estatus del peor sistema económico, el peor país en manejo económico por 6º año consecutivo. Así que esto se le debe a Maduro y también a Chávez. Este país continúa sufriendo de la hiperinflación, con el índice que llama Bloomberg de café con leche, que la inflación en 4.043, pero estoy viendo que Venezuela número 1 en el 2019, Argentina número 2, Sudáfrica número 3, Turquía número 4 y Colombia número 5, pero los que aparecen como peores pues son estos 4 que allí comenté. No, y vale la pena, Nelson, aclarar que Venezuela es el único país del mundo con hiperinflación. O sea, Venezuela tiene lo que se llama la hiperinflación de la era digital. No hay otro país del planeta que esté experimentando una mayor contracción económica en su nivel de actividad, en el PIB, ni que tenga una hiperinflación de 4.500%, que en mi opinión va a ser mucho más alta a la que hemos acumulado este año, producto básicamente de que el Banco Central regresó al triste expediente de financiar la actividad de expansión del gasto público del gobierno central, básicamente por la ausencia
de ingresos provenientes de la actividad petrolera. En consecuencia, es muy triste, es lamentable, pareciera un discurso apocalíptico, agorero, pero en realidad lo que es un discurso o es un comentario que intenta recoger lo que realmente está pasando en Venezuela hoy. No olvidemos, tenemos la mayor contracción económica del planeta, ¿verdad? Y al mismo tiempo la mayor hiperinflación. Y para que sea paradójico y aún mucho más triste, el vecino nuestro, que es Guyana, este año, con todo y COVID-19 y los efectos del confinamiento, va a crecer un 56% en su PIB, porque se convierte en la nueva potencia petrolera de Sudamérica. Por cierto, explotando crudo en la zona Esequiba venezolana. En reclamación. Exactamente, así es. Bueno, Leonardo, de verdad que no eres pájaro agorero, pero es una realidad, definitivamente, todo lo que nos has dicho. Amigos, era el doctor Leonardo Buñán. Muchísimas gracias por participar en el programa. Así que, Mariela, seguimos entonces. Así es, Leonardo, gracias por acompañarnos y sí, vamos con música, aprieten ese bolsillo, venimos con más de La Cola Feliz al regreso de este tema. Saludos a todos, un abrazo.